Pase lista para empezar el día y arrancando entonces, sintonizar Enfoque Matinal, porque hay que actualizarse. Un abrazo mañanero, mi gente. Pablo Macchini, buenos días. Muy buenos días, familia. Nelson, Adis, aquí estamos con un consejo fundamental, porque hay que, vamos a hacerle, es mi lema, pero hay un consejo que hay que insistir. El único lugar donde el éxito está primero que el trabajo es un diccionario. Así que vamos arriba, vamos a hacerle, no que se levante, no, a levántese en dominicano, que el país lo está esperando. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Buenos días a los amigos televidentes. Sí, señor. Permítame iniciar con una ligera divagación de unos 30 o 45 segundos. Por ser usted. Vamos, sí, no, eso no se hace todo. Esta mañana de la madrugada me revoloteaba algo en la mente, entonces me sentía que había crecido un poco. ¿Cómo? No, pero me medí, yo por 5'9". Kafka, ¿tú estás kafkiano entonces? ¿Cómo? Sí, entonces yo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, fue el subconsciente, esa parte de la mente que nosotros no dominamos. Entonces, ¿qué es lo que resulta y viene a ser? Nosotros hoy cumplimos aquí nuestro primer mes, 30 días. Entonces, ese crecimiento que me decía la mente... Está en la cosa. Sí. Ha sido... Y ayer dijo que era malo en álgebra, pero en matemáticas lo ven, ¿eh? Sí, pero... No, porque la experiencia ha sido aleccionadora. Entonces, lo que me siento que he crecido un poco, pero es profesionalmente y espiritualmente. Le agradezco a la dama y al señor de la derecha y a la benevolencia de los amigos televidentes. Situado a la derecha, no vaya a ser una mala interpretación. Sí. Al señor situado a la derecha, que no es lo mismo. No, pero realmente, personalmente ha sido un gran crecimiento. Entonces, por eso decía que es una ligera divagación, que me lo mandaba el subconsciente, y es eso. Me siento más gordito, más crecido, pero es profesional e espiritualmente. Gracias a todos. En las últimas horas estamos asombrados porque hay algunos deslices de funcionarios públicos. Pablo hablaba de uno primero antes de entrar al aire y creo que todo esto está dirigido. En las últimas horas hay un pánico. ¿Cuál es el tema que va a sustituir las mochilas? Entonces están como hablando disparates algunos ministros para ver si la pegan y ellos logran ese desplazamiento, ese barrido. Pero no, el país está muy atento. Pero has dicho algo, Pablo, antes de entrar al aire, que genera atención especial. Sí, pero antes reiterar el saludo y el agradecimiento y reconfirmarnos en nuestro compromiso, sobre todo con la pluralidad. Todo el mundo sabe que la verdad es un espejo roto y de lo que se trata es de que aquí cada quien traiga la suya y se le dé participación al televidente, a los sectores. Este es un programa abierto a toda corriente de opinión, como decía el logo, y eso se va a mantener. Pero gracias porque también uno ha recibido hermosos gestos de retroalimentación, de solidaridad y de mucho cariño. Así que, y gracias por recordarlo, Nelson, porque yo no tengo tan buena memoria como tú, pero creo que era sumamente importante. El chiste del día, bueno, no crean que es lo de la BOA, porque es un tema muy serio, esta culebra que anda por ahí. No, lo que es una broma es que un ministro diga que da el último plazo a los industriales, a las industrias que contaminan los ríos del Gran Santo Domingo. No sea tonto, que aquí hay dos señores mayores. O sea, oye, en el año 82 uno andaba cubriendo cosas y entrevistando presidentes. Entonces no es posible que usted me diga, uno ha visto aquí a todos los presidentes mandando a aguantarse eso a los ministros de Medio Ambiente para no afectar. Yo recuerdo uno ahí del río Iguamo que fue famoso y un presidente, espérate al ministro. Entonces, después de todos estos años, por lo menos 4 gobiernos de este relajo, el tigre le daba 75 días para ver. Entonces, bueno, ni modo, vamos a aceptar los 75 días y a tomarlo como un chiste. Bueno, como estamos, la política está tan seria y tan dura, un chiste, pero es una pena si nos ponemos serios, que el país ande de esta manera en la aplicación de las leyes. Por eso uno se burla de la ley de partidos y sus artículos, porque nuestro problema ya no es de tener leyes. Hemos llegado al peor de los mundos, que es el irrespeto a las leyes, la incapacidad de aplicar
las leyes. Pero mira, es el titular, está en primera en casi todos. Medio ambiente da último plazo a industrias que contaminan los ríos. Yo le corregiría a medio ambiente y diría el más reciente plazo, o sea, el de ayer. Pero no el último, porque como dice el señor McKinney, hemos echado los dientes escuchando promesas de ese tipo, y en un asunto tan grave como este de la contaminación de los ríos. Hace un par de días estuvo Brady Disla aquí, la presidenta de la Asociación de Industriales de Jaina. Nosotros hablamos de los AMA, pero en Jaina dice ella que por ahí desembocan animales y hasta cadáveres. Hasta cadáveres llegan por el río Jaina. Entonces, la responsabilidad del funcionario creo que debe ser reivindicada en este caso. Y hablando de responsabilidad, denme un minuto, porque ayer otro funcionario, el ministro de Educación, tronó y dijo muchísimas cosas del ADP por el abuso que cometen de hacer huelga, de abandonar las aulas. Una irresponsabilidad, dice el ministro. Independientemente de los intereses en juego, porque aquí pasan cosas raras. Todo el mundo sabe que el ministro amenaza con lanzar sus aspiraciones presidenciales. Y ya eso de por sí choca con algunos intereses, incluyendo intereses de dirigentes del ADP que no pertenecen a la misma tendencia, a los mismos grupos, a las mismas fracciones dentro del partido de gobierno que el ministro de Educación. Entonces, todos esos ruidos tienen su razón de ser, incluyendo que el mes próximo la ADP tiene elecciones para elegir una nueva directiva, y ahora, mientras más duro se habla, mucho más afectos del profesorado se pueden conseguir. Yo no quisiera adentrarme en esto de criticar a la ADP por ese recurrente vicio de utilizar como único método de lucha abandonar las aulas, sino llamar la atención a ese gremio, que creo que es una causa perdida. En estos días tuvimos una dirigente del ADP aquí, y yo le dije, sinceramente, eso de abandonar las aulas, pero el ministro también nos ataca. Entonces, ella ve como algo normal que se abandone las aulas. El pacto por la educación que pusieron a este país boca arriba, y todos, absolutamente todos los sectores nacionales, incluyendo los dirigentes, los principales dirigentes de los partidos, firmaron ese pacto, y la ADP asumió un compromiso solemne. ¿Qué dice ese pacto de la educación en su artículo 4? Plantea: la Asociación Dominicana de Profesores reitera su compromiso con el cumplimiento del horario y calendario escolar, promoviendo entre sus miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia. Y sigue diciendo: las reuniones y actividades ordinarias del sindicato serán programadas e incorporadas en el calendario oficial del Ministerio de Educación, aprobado por el Consejo Nacional de Educación, sin desmedro del cumplimiento del horario y el calendario escolar establecido. Eso prácticamente tiene rango constitucional, porque además ese pacto por la educación genera responsabilidades legales compartidas por el Estado, los maestros, las maestras, los directores, la sociedad civil y los partidos, como decía. Entonces, simple y llanamente voy a suscribir los términos duros que utilizó el ministro Navarro para decir que es un crimen de lesa humanidad que se tenga como estandarte para intereses espurios, grupales, sectarios y políticos a los estudiantes al abandonar las aulas. Simplemente quería reivindicar lo que dice el Pacto por la Educación. Es un crimen, y la ADP se comprometió a no abandonar las aulas. Pero ahí hay un elemento peor. Aquí en algún momento hay que poner al Tribunal Constitucional o a la instancia que sea a decidir qué es más importante: el derecho a huelga de un maestro o el derecho a la educación de la mayoría de los niños dominicanos. Ojalá que se determine ese asunto. Y la ADP, como el Colegio Médico Dominicano, yo les apoyo en todos sus reclamos, siempre les he apoyado, pero es, desde mi punto de vista, inaceptable. Y eso yo lo aprendí de mi padre, que es un maestro de 70 años, de maestro, que no. O sea, el viejo mío decía: usted, mis muchachos, no me los tocan, reúnanse el sábado, el domingo, hagan lo que sea. Entonces aquí, ojalá que algún día las autoridades asuman, para que aquí el que deje de atender a un pobre en un hospital salga, usted está cancelado.
Ahora, ustedes tienen problemas, ellos tienen problemas con el ministro de Navarro, vayan el domingo y averigüen dónde, qué sé yo, hagan lo que ustedes quieran. Ahora, aquí hay que hacer algo para que esos gremios sepan que tienen derecho a todo lo que le dice la Constitución, menos una cosa, que es afectar la salud de los más pobres, porque la clase media truqueamos, hay una clínica, un amigo, bueno, no, aquí a los más pobres en los hospitales y los niños en las escuelas, ustedes no me los tocan. Y ojalá que no tenga aquí que llegar un gobierno de fuerza que respete los derechos humanos y hasta los izquierdos humanos para que entonces esto se aplique. Porque esto, lo mismo, hablamos, y ahí está. En mis notas tengo algo también que vincula lo de la educación, porque nos vemos obligados. El tema de la educación es comida diaria. Y hay que hacer un juicio público. Somos un gran estado de la sociedad, un gran estrado de la sociedad. Y fíjense ustedes, hay unas imágenes que en las últimas horas a mí me han impactado, porque se trata de lo que ocurrió en la escuela Padre Fantino de la provincia de Sánchez Ramírez. Los estudiantes están todos en un gran recreo, una escuela de 1.500 estudiantes, y los maestros se concentraron en una misa porque tenían ahí unos intereses, unos propósitos, unos asuntos. Estamos hablando de una escuela en donde hay un agente de seguridad. El escenario era perfecto para un pleito ahí en el patio, y uno se pone a pensar si el sentido común se pierde en muchas ocasiones, porque los maestros parece que están muy enfilados en sus propósitos y tenemos que escucharlos, tenemos que grabarlos, que presentarlos, porque sus sermones son bastante pesados, como para que ellos entiendan que el mundo tiene que pararse ahí a atender esas prioridades, que no quito el peso de muchas de sus denuncias. Pero no se puede perder el sentido común en una escuela, más en una escuela en donde usted tiene a más de 1.000 estudiantes haciendo vida. Ustedes saben que los estudiantes de las escuelas son esa conglomeración de barrios, ese entorno de vida popular que justamente se comunica en ocasiones peleando. Y hay que señalar que sin importar el estrato social, las muchachadas pueden terminar en eso. No me dieron las imágenes, pero yo quería que la gente, todavía lo quiero, que la gente pueda ver el peso que tiene eso. Padres que se van a trabajar a esta hora necesitan tener la tranquilidad de que en la escuela hay un entorno de vigilancia y de seguridad escolar. Tiene un gran valor, más cuando ahora se está prometiendo que usted se puede ir tranquilo a trabajar porque su hijo gozará de una tanda extendida, en donde no solo importan las clases y la comida, importa la seguridad, importa la integridad física, que cuando usted venga usted no encuentre a su hijo herido, no encuentre a su hijo golpeado en un hospital producto de una situación como esta que no tuvo un adulto bajo supervisión. Así que hasta ahí. El tema de la ignorancia parece ser un argumento muy concurrido en los últimos días cuando pasan asuntos raros. Por ejemplo, vimos la semana pasada a un hombre que robó una ambulancia del 911 en Santiago y yo dije, no, ya esto se acabó. ¿A quién se le ocurrió eso? El hombre cuando llegó a la policía dijo, no, eso era porque yo sentía un gran dolor social, porque no hay medicina en los hospitales y esa es la manera en la que yo expreso ese descontento. Al hombre le dijeron, señor, pues, yo creo que su intención en el fondo fue buena, la forma no, váyase para su casa y no lo vuelva a hacer. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! El tipo se fue para su casa y durmió tranquilo igual que yo. Yo no quería que él durmiera en zozobra, pero que hubiese consecuencias porque ese es un mal mensaje para esta sociedad enferma y desorganizada en donde todo el mundo entiende que el caos puede ser la manera de reclamar lo que opina. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué caigo ahí? Ayer en una escuela de Sánchez Ramírez, porque por ahí en esos entornos están pasando, repito, cosas raras. Una señora hizo una fumigación que resultó con 3 estudiantes intoxicados en un hospital y una maestra también. Los estudiantes intoxicados ya son un capítulo que hemos visto, se me fue la cuenta. Intenté contar esta mañana, la perdí. Y entonces la señora ha respondido que ella no sabía eso, que la disculpen. Oh, igualmente se fue para su casa. ¿Cómo ha pasado con los demás? Porque no tenemos todavía ningún caso con consecuencias respecto a los intoxicados en las escuelas. Pero óigame, es que grandecitos estamos. Hablando de pesticidas, hablando de veneno, yo creo que es un insulto referirse a la ignorancia. Que yo no lo sé, al lado de una escuela, y fumigué. Entonces yo mando el hijo de María, el de Pedro, el de Juanita, la de la esquina, intoxicados para su casa y que se chupen ese mambo. Ah, no, pero así no, sociedad, así no. Entonces yo creo que
La ignorancia como argumento es algo que en una sociedad en la que ahora tenemos tantas expresiones incontenidas no puede ser asumida, porque estaríamos dándole certificado, papelito notarizado al desorden. Es un gran riesgo que nos estamos jugando. El tema de las consecuencias en las escuelas, fíjense que las cosas que he dicho tienen que ver con escuelas. Garantiza que nosotros nos vayamos a trabajar, porque eso es lo que está vendiéndole el Ministerio de Educación a papá y a mamá. Váyase a trabajar tranquilo, que la escuela tiene todo controlado. Y si no tenemos eso controlado, tenemos a una sociedad, tenemos a un círculo estudiantil, a unos niños, niñas y adolescentes sometidos a un entorno muy inseguro. Hay una expresión promocional del gobierno con el asunto de la jornada escolar extendida, que dice que mientras los padres se van a trabajar, la escuela cuida de sus hijos. Entonces, eso es parte del concepto. Ahora, esas peleas estudiantiles, y no quiero quitarle mérito a tu intervención, Adis, yo quería saber cuáles fueron las consecuencias, porque eso forma parte a veces de la estampa de la escuela dominicana. ¿Cuál es el pleito del recreo? El pleito de nos vemos afuera. Hay gente que hace trampa porque como parte del catálogo de esos pleitos escolares está quitarse la camisa. Entonces alguno comienza la pelea antes del otro quitarse la camisa. Pero lo que eso no noticia, se vale. Lo que hizo noticia es que todos los profesores estaban en una misa. Los muchachos, tenemos ahí a cerca de 1000 muchachos que se fueron a un recreo solos. No, pero mayormente muchos maestros, por el formato de la jornada extendida, almuerzan, y eso es lo que manda el librito, junto con los estudiantes. Pero tienen una hora de asueto de la merienda que creo que es que ellos aprovechan. Reitero, lo que estoy reivindicando, la estampa del pleito del recreo en las escuelas y a la salida. Nos vemos a la salida. Sí. Si no hay mayores consecuencias, influyen muchas cosas. Uno que no se quiere dejar avasallar. La educación tiene unos esposos sobre el bullying, aquellos que se dejan burlar, otros que no admiten eso. Pero reitero. Es atender los detalles. Tú no puedes tener a tantos muchachos ahí sin vigilancia. Eso es un entorno en el que haya un promedio de seguridad. Que quede el mensaje de tratar de que haya una mejor seguridad, pero esas trompadas no las evita nadie, porque esa es parte incluso de la formación de los muchachos. O sea, nos vemos afuera y si el tigre es muy grande, tú decías, te vas a salvar porque yo no ando con la ropa de pelear, no te apures. Pero es mentira que el tipo, tú sabías que... Entonces, eso es parte de la formación, siempre y cuando ya no sea algo exagerado. Está lo del arma blanca. Eso iba a decir. Ahí creo que... Bueno, pero ahí no hubo arma blanca, fueron trompadas, tú ves. Lo importante es que ya eso no se haga, que todos los días ocurra eso. Y lo que tú dices, posiblemente, por lo que dices, hubo un descuido en el sentido de que están los muchachos en el recreo, que alguien le esté tirando para con el primer pescozón, el profesor vaya y los aparte. Ahora, hay que entender que unos muchachos con esas hormonas, el pescozón de vez en cuando suene. Pero, lamentablemente, no es que uno lo está saludando. También existe la policía escolar. La semana pasada tuvimos aquí unos dignos representantes de esa institución que tal vez pudiera ser tarea, obra de la policía escolar. Lo importante ahí es volvemos a lo mismo, régimen de consecuencias. O sea, usted peleó no fuera, como hacía uno, nos vemos afuera, fuera de la escuela. Ahora usted peleó en el aula, un régimen de consecuencias. Pero vamos a ver. ¿Habrá? Yo no sé. Se le hinca con el viejo librito 1 hora de frente a la pared como castigo. Sí, bueno, yo sé que Adi no reivindica esos métodos. Perdón por la nostalgia, pero en mi época uno le daba un correazo en la escuela y tú llegabas y te quedabas callado, porque si yo le decía a la vieja que me habían dado, en la segunda pela iba. Pero esos eran otros tiempos, los tiempos han cambiado mucho. Y vamos a una de cal y de arena, porque hay muy buenas noticias. Es la buena marcha de nuestra economía. Somos primeros en la región y segundo en toda América Latina en lo que tiene que ver con el crecimiento, 6,5% vamos a crecer, ya le pasamos a Panamá, en un momento en que la región va a crecer 1.5 y hay muchas cosas buenas que destacar. Somos, por ejemplo, el país está en primera posición de ingresos por turismo, segunda en remesas e inversión extranjera directa, que este es muy importante, tercera en exportaciones en Centroamérica y el Caribe insular.
una inflación acumulada al mes de agosto de 1,44, es decir, una inflación controlada. Ustedes saben lo de las divisas. Y así hay, bueno, los sectores que siempre crecen más siguieron creciendo. Por ejemplo, construcción un 10,6, zonas francas 10,1, comercio 8,4, salud 8,3, comunicaciones 7,0 y por ahí sigue. Son muy buenas noticias, ¿eh? Las exportaciones totales de bienes alcanzaron 5.434 millones de dólares, aumentando, importante, 421.1 millones. Saludos y aplausos, Banco Central, política monetaria. Ajá, viene. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Se supone que estos 25 o 30 años que tiene la economía dominicana creciendo, estable, salvo la cosa terrible del 2003-2004, tiene que expresarse en la política social. Entonces se ha hecho muchísimo, pero no hay una relación entre el éxito de la política económica en términos macroeconómicos y lo que se ha logrado. Hay que hacer más. Ese gasto social hay que afinarlo, incluso lo mucho que se ha logrado, porque mi queja es que no se corresponde el exitazo económico, macroeconómico de nuestro país con lo logrado, porque se puede hacer mucho. Y miren que el país en cuanto a cobertura social, pienso en SENASA, jornada escolar extendida, pienso en estancias infantiles, el CAI, 30.000 iniciativas, la democratización de los suplidores, hay 10.000 cosas, sí, pero para ese exitazo, la tasa de pobreza que tenemos no debería estar ahí, ni la de pobreza extrema tampoco. Entonces yo creo, por ejemplo, la vicepresidenta, que es la jefa del gabinete social, yo pienso que debería ir provincia por provincia, y aquí en la capital y en el Gran Santo Domingo explicando los indicadores de esa política social, los resultados. Pero también hay cosas que hay que destacar, hay que acelerar el paso en lo fundamental. ¿Cuándo vamos a ser más ñoños y delicados en lo que tiene que ver con la calidad del gasto? No solamente es gastar, hay que gastar porque hay una deuda social acumulada terrible. Sí, pero vamos a ponernos en la cosa. O sea, ¿cómo gastamos? La calidad del gasto. Tenemos una burocracia que nos sale demasiado cara. Y así usted comienza a pasar revista. La capacitación de los maestros, hay que acelerarla. El Sistema Nacional de Atención Primaria, caiga el que caiga, digo yo, caiga el que caiga, eso no puede paralizarse, presidente. Y los cuartos están, porque, insisto, primero le canté muy bien, saludo a don Héctor Valdés Albizu, muy bien, la definición de la política monetaria es algo que yo, sin mezquindad ninguna, le he reconocido a los gobiernos del PLD. Pero, y el combate a la corrupción y la impunidad, ¿para cuándo? Porque el PLD creó la normativa jurídica, la mejor normativa jurídica, el único que ha creado una normativa jurídica maravillosa contra la corrupción. ¿Y para qué? Como la canción de José, ¿y para qué? Si tú jamás diste nada, ¿y para qué? Entonces, en 20 años no hay un condenado por corrupción de apellido sonoro. Entonces, saludo lo bien que una vez más marcha este asunto, pero el gobierno tiene que ponerse en la cosa. Además de que ya el endeudamiento, vuelvo a Facundo Cabral, coma hierba, millones de vacas no pueden equivocarse, señor gobierno. Cuando usted el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y la María Santísima, hasta el Papa, si le preguntan, le dice, hey, vete al paso con el endeudamiento. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Creo que en la misma oración donde uno reconoce la buena gestión del Banco Central, el buen trabajo que se ha hecho y los gobiernos del PLD se han preocupado por eso, que eso es lo que te facilita a ti hacer buenos negocios. Ahora, hay una serie de indicadores sociales que hay que acelerar y le hago la propuesta a Margarita Cedeño, que es la jefa del Gabinete Social. Yo creo que debe hacer una serie de encuentros con la gente y explicarle al país cómo ellos hacen esas cosas, qué se ha logrado, cómo se ha logrado. Es una propuesta. Es lamentable que el informe del gobernador no llegara ayer. Ayer pasó algo muy importante. El representante del Banco Mundial en el país se puso a opinar precisamente de ese gran crecimiento económico y le puso mucho pero que debe expresarse en la salud,
etcétera, etcétera. Y señores, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, le dio una pele lengua al representante del Banco Mundial, claro, con la altura, con la elegancia, y con cifras le desmontó y le dijo que lo que él está diciendo no se corresponde con el contexto social dominicano, ni siquiera con las estadísticas oficiales del país. Me gustó eso, porque eso es lo que se llama una pela de lengua. Como fue de ayer, yo no voy a volver la vista atrás, pero recomiendo que se lean al representante del Banco Mundial y la respuesta del ministro de Hacienda, que entre sus datos, Pablo, precisamente, dice el ministro de Hacienda que en 5 años más de 1.2 millones de personas salieron de la pobreza gracias a ese crecimiento económico, y plantea que la reducción de la pobreza en términos porcentuales fue de 13.9, cifra que no tiene mucho precedente. Y daba otro dato. La presión fiscal se ubicó, dice Donald, presentando una mejora en 0.4%. La presión fiscal en 15.1, presentando una gran mejora. Y él tocó esa tecla, no debió tocarla, porque el gobierno no quiere hacer el pacto fiscal y cobrarle más con impuestos progresivos a los más poderosos, y le huye al pacto social, que no toque esa tecla de la presión fiscal. Pero precisamente el representante del Banco Mundial, despistado totalmente, abogó por la firma del pacto fiscal y apeló a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de del otro pacto, y aquí se sabe, y lo han dicho los empresarios, lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho Titiri Mundachi, que no habrá pacto fiscal por razones atendibles antes del 2020. Atendible es que tenemos ya unas elecciones. ¿Quién se va a meter en eso? El señor gobierno. Entonces, yo reivindico lo tuyo. Ese crecimiento económico, 6.7% en los primeros 7 meses del año, sin precedente en la región, debiera expresarse más en la calidad de vida de las personas. Los indicadores socioeconómicos de este país, en general, encabezados por la mortalidad materno-infantil, no se corresponden con el éxito macroeconómico, la estabilidad macroeconómica de los últimos 30 años. Yo aplaudo, yo no soy mezquino ni personal ni políticamente, ni económicamente menos. Ahora, hay que decir que no se corresponde lo bien que ustedes lo han hecho en esa parte con el asunto de la corrupción y con los indicadores sociales. No, hemos mejorado, pero no como deberíamos mejorar, porque no es posible que países que están en el 50% de nuestro crecimiento, sin nuestra estabilidad económica, sin la inflación controlada, estén muy por encima de nosotros en una serie de indicadores. Así que a ponerse las pilas. Hay una cosa que yo estoy segura que no se corresponde. No soy encuestadora, yo no tengo encuestadoras, pero créanme que hay servicios en la sociedad que por el día a día, por el roce, generan una percepción muy cercana al sentimiento de la gente. Y uno de ellos es la salud. Ayer tuve en mis manos una encuesta, y esa encuesta, a propósito de la seguridad social, dio unos números con los que yo creo que ni yo ni una gran parte de la sociedad está de acuerdo. Refiere que cerca del 80% de quienes están asumiendo algún tipo de servicio en la seguridad social de las aseguradoras de riesgos de salud tiene una gran satisfacción. Y a mí me da mucha risa eso, porque ayer estuvimos en una entrevista aquí con Teresa Marte, una mujer que tiene un pleito casado en justicia hace varios años. Pero a Teresa ella no ha conseguido, ni siquiera con el amparo de la justicia, que se le entreguen unos medicamentos para una enfermedad especial que tiene, artritis reumatoide. Y eso es solo por citar un caso. Cuando ha cumplido la mayoría de edad, la tesorería de la ley de seguridad social, decíamos recientemente, ya se hace grandecita la ley. Yo creo que a nivel de su mayoría de edad, con 18 años, es importante que se le pase factura, que se escuche a la sociedad, que se socialice esa realidad. Y hemos visto todo tipo de debates que cierran con una versión de hechos. Hay insatisfacción, hay muchos vacíos, hay lagunas, se ha enriquecido la banca. El usuario, porque ya usted no es paciente, ahí usted es un usuario tratado a los términos de un contrato legal, ni más ni menos. A eso llegamos en salud. Un usuario, un afiliado y un proveedor. Y esos términos, que están muy claros a la altura de la ley de seguridad social, comenzaron a distanciar la humanidad con la que antes era vista la salud. Ahora tenemos un gran techo, tenemos una gran cancha en la que cada uno juega su rol buscando el dinero. Así es. Pero ¿cómo me vienen con este insulto de que el 80% de la sociedad dominicana tiene una gran satisfacción usando su servicio de salud?
Yo pienso que se pasaron ahí. Compañera. Los grupos económicos han puesto esta encuesta en las manos de una sociedad que se siente ridiculizada, porque es que a diario lo que más tenemos son las quejas de insatisfacción. Entonces es muy fácil sentarse ahí y presentar unos números fríos de sectores que son los más aprovechados de una ley de seguridad social que todos estamos claros tiene que ser revisada. Quizás, Adis, lo que puede explicar en parte eso es que aquí hay 3 millones y algo de dominicanos que tienen el seguro de SENASA que antes no lo tenían. Entonces, cuando tú no tenías un seguro y lo tienes y van y te preguntan sobre la marcha, tú tiendes a decir que sí porque tú tenías 20 años esperando. ¿A quién encuestaron para tomar esa conclusión? No, yo estoy pensando, yo estoy partiendo de que se hizo una encuesta. Sí, entonces yo te estoy diciendo que pregunta. aquí hay 3 millones de dominicanos que en el 2005 no tenían seguro y ahora lo tienen. Entonces las aseguradoras privadas son la minoría frente a SENASA. Entonces la única explicación que usted puede encontrar es que, repito, cuando hay 3 millones de los 10, hay 3 millones que no tenía. Y que ahora están subsidiados. Y ahora lo tienen. Cuando tú vas y preguntas, es muy posible que te hayan dado una respuesta positiva, porque yo antes ni siquiera tenía. Es como cuando tú no tienes trabajo y consigues un mal trabajo. Bueno. Déjame poner en contexto, o sea, de lo que se trata es una encuesta que pagaron las ARS a la Gallup Dominicana. Sí. Nuestro buen amigo Rafael Acevedo. Entonces probablemente ahí se esté dando el asunto de la gran diferencia, y por eso comenzamos con el tema de la economía, entre la percepción y la realidad. Yo no sé si realmente esos porcentajes elevadísimos, mucho más del 80%, se corresponden con la satisfacción de los usuarios de las ARS. Yo creo que no, porque SENASA, es que como decía el gobierno, se ha tenido que hacer cargo de las enfermedades catastróficas, porque en cualquier ARS tú te mueres primero antes de conseguir cobertura para eso. Entonces, probablemente sea esa gran diferencia entre la percepción que tiene la gente de que no es verdad esa elevada calidad de servicio de las ARS y lo que dicen los números de esa encuesta. Vámonos a la pausa, señores. En breve regresamos. José Miguel Soto Jiménez nos va a acompañar, pero no habrá Quinta República por esta vez. Yo creo que vamos a la historia y a la literatura. Ya habrá tiempo y momentum para hablar de política, pero no se pierdan esta entrevista. En breve aquí. Sí, pero hay un detalle. Soto Jiménez está nuevecito en el país después de haber bajado la bandera dominicana en Taiwán. Yo creo que es una experiencia... Esa es la tecla que él no te va a querer tocar. Es una experiencia que habrá que compartir con este país, porque es un tema de mucha actualidad. Volvemos con José Miguel Soto Jiménez en la entrevista central del día. Con nosotros el embajador José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, ensayista, poeta, literato, bueno, y uno podría decir, y 1000 firmas más. Para nosotros es un gran honor, una satisfacción tenerle por aquí, no solamente en CDN, sino en el país, porque resulta, y por ahí quiero comenzar, que usted se vio envuelto en una situación, yo no soy el historiador, es usted, pero creo que casi inédita, de tener que bajar la bandera dominicana en nuestra sede en Taiwán, cerrar esa sede en medio de una situación un poquito tirantes. Entonces yo no sé si tú quisieras compartir con nosotros esa experiencia, lo que significó y cómo valoras ese proceso. Claro, no sin antes agradecerte la invitación, la cual defiero con mucho gusto, expresarte mi satisfacción, huelga el término de encontrarme aquí con ustedes, ¿verdad? Con amigos, también con relación a la patria chica, pero además dejar sobre el tapete el hecho de que se fue el poeta, mi gran amigo Pablo, ¿verdad? Se fue el poeta, pero dejó la poesía aquí. Ah, caramba, pero qué frase tan interesante. Bueno. Y estando frente a una persona de estas calidades, escritor, pues definitivamente bien recibido. Bueno, pero el asunto, yo pienso que
debo definirlo como una gran experiencia. Y también de carácter histórico, porque hay que tomar en cuenta también, no solamente el hecho mismo de lo que fue la sede de la República Dominicana en Taiwán, sino que en esa zona del mundo se está jugando el futuro de la humanidad. Es una zona que está preñada de eventos y conflictos geopolíticos muy importantes, ¿verdad? Pero para definir y no sacarle el pie al tema, te debo decir que hay que marcar, en cuanto a la decisión del Estado Dominicano, ¿verdad?, de hacer relaciones con China Popular y romper sus relaciones con Taiwán, hay que ejemplarizar el hecho de que las declaraciones que dio el presidente, yo creo que sobran, no fueron abundantes, pero yo creo que sobra cualquier análisis de ese derecho, esa facultad constitucional que tiene el presidente de dirigir la política exterior. Pero debo decirte también que debo citar a uno de los padres de la diplomacia moderna, que es Lord Halifax, que él decía que los países, o que Inglaterra, en este caso nosotros, no tienen amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y te refiero de nuevo a las declaraciones del presidente. Las declaraciones del presidente yo creo que fueron, ahí no falta ni sobra nada, ¿verdad? Primero agradeció los programas en que Taiwán apoyó a la República Dominicana, y en ese sentido entonces hay que señalar que fueron unas relaciones de 76 años donde la República Dominicana, y eso te lo digo por el desaguisado que de ciertas declaraciones de la presidenta de Taiwán fue sumamente solidario con Taiwán, inclusive cuando los Estados Unidos rompió relaciones con Taiwán, ¿verdad? Creo que fue en el 72, ¿verdad? Y entonces la República Dominicana permaneció junto a Taiwán. Y el presidente dice una cosa terminal, y es que es una economía, la economía de China Popular es la segunda economía del mundo. Y ojalá las expectativas que se han creado con estas relaciones, que por cierto, no son de la novedad del presidente Danilo Medina, sino que son unas relaciones que se venían buscando desde hace tiempo, ¿verdad? En el gobierno de Leonel Fernández, digo que a finales del gobierno de Hipólito también se exploró esa posibilidad y lo logró el presidente Medina. Ojalá que las expectativas que se han creado, ¿verdad? Y yo creo que la principal es romper la balanza comercial, ¿verdad? El equilibrio de la balanza comercial a favor de la República Dominicana para explotar uno de los mercados más grandes del mundo, o el mercado más grande del mundo. Y entonces eso es un reto no solamente a la diplomacia dominicana, sino también a las empresas dominicanas y además a la producción nacional también para suplir la demanda de ese mercado gigante. En cuanto a la experiencia, fue interesante la experiencia de la ruptura, porque se sucede que no había antecedente. El antecedente más lejano, más cercano, fue el de Cuba en el 62, creo, ¿verdad? Entonces no se había producido eso. O sea, hubo entonces que empeñarse para darle fiel cumplimiento, no solamente a la decisión del presidente, sino al plazo debido. Y entonces, por eso te digo que fue una experiencia. Una decisión histórica. Es una decisión histórica y, excúsame, Nelson menciona ese hecho emblemático cuando se baja el pabellón nacional del concierto de ahí de los aliados, ¿verdad? Y entonces, eso es un hecho histórico, realmente histórico. Y hablando de ese hecho histórico, algunas tensiones de esas horas en un momento hubiésemos querido verlas de primer plano. Hizo un bravuqueo, de hecho, Taiwán, y de inmediato evidenció su rechazo. ¿Ustedes recibieron algún tipo de rechazo, algún tipo de persecución? Bueno, ¿tuvieron que hacerlo muy rápido? ¿Qué tensión se vivió en ese momento? Mira, no hubo un rechazo. Indudablemente que a nivel presidencial y a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores,
hubo una reacción totalmente inadecuada, ¿verdad? Pero es como dice el dominicano, ¿verdad? Primero, después del palo dado, ni Dios lo quita. Pero también el caso del efecto de la sorpresa, ¿verdad? De esos funcionarios, y además del detalle que yo hice referencia ahorita, del problema geopolítico que está pasando, porque recuérdate que primero se fue Panamá, después la República Dominicana, después Burkina Faso, y después entonces últimamente El Salvador. O sea que es una situación que ellos lo vieron en ese, pero fueron totalmente, yo pienso que esas declaraciones airadas, no en el procedimiento, sino en las mismas locuciones, totalmente yo creo que fueron desafortunadas en el hecho de que primero eso es un derecho soberano de la República Dominicana, en virtud no solamente a los intereses, sino al interés nacional. Y por otro lado, también la República Dominicana, uno de sus aliados más viejos, ¿verdad? Siempre fue muy solidaria con Taiwán. Incluso cuando el líder hemisférico, que fue los Estados Unidos, rompió relaciones, que se fueron también detrás de ellos un paquete de gente de la República Dominicana, permaneció al pie del cañón hasta... Soto, bueno, me excusan los televidentes, hay una relación de afecto, de amistad, y podemos así tutearnos. No voy a apelar al apodo, aunque es muy conocido de todo el mundo, como te conocen en el círculo familiar, pero hay un vínculo de familiaridad, por eso te pregunto de esta manera. Lo que quedó atrás, porque había un personal, estudiante becado, algunos acuerdos comerciales de cooperación. ¿Qué dejaste tú atrás y se subsanó el problema que había principalmente con los estudiantes? Sí, yo pienso que se resolvió debidamente, pero lo que tú dices, fíjate, tú sabes que la mitología dentro de la población crea una serie de posiciones, pero son fruto de la lógica, ¿verdad? De la lógica popular, vamos a llamarle así. Pero fíjate, el gran trabajo fue, primero, no discutir ni analizar, y recuérdate que yo fui guardia, ¿verdad? O soy guardia, analizar la decisión presidencial, simplemente darle cumplimiento, como a mí me enseñaron, en el menor plazo posible se cumplen esas órdenes, ¿verdad? Entonces ahí no hay rejuego de tú analizar de que si eso fue bueno, es cumplir la orden. Y ese era mi trabajo. Así como fue mi trabajo también como embajador, mi deber era fomentar y consolidar las relaciones, ¿verdad? Ese es parte del trabajo del embajador. Entonces, fíjate, yo pienso, por eso te hablé de lo enriquecedora de ese hecho, ¿verdad? Del hecho mismo. ¿Qué quedó atrás? El plazo. El plazo fue 30 días, ¿verdad? Y tomar en cuenta también que hay que actuar en base a la reciprocidad. El embajador de Taiwán aquí creo que duró 6 o 7 días, ¿verdad? Entonces ya yo debía regresar inmediatamente. Quedó el personal laborando hasta que se cumplió el plazo de los 30 días, ¿verdad? Para una persona, estar frente a una persona que ha tenido la autoridad de ser la principal cabeza de mando de las Fuerzas Armadas de un país, es muy interesante. Hay que escucharle sus cuentos, hay que escuchar sus opiniones. En el país, en la medida que la sociedad civil se está empoderando, ha aumentado la desconfianza en el militar y en el policía, porque la percepción de que no obedecen a lo correcto y al cumplimiento de la ley genera eso, una barrera, un margen. Cuando ve todo esto, ¿qué opina? Mira, yo pienso que es parte del proceso, ¿verdad? Como tú hablaste, de la expansión de la sociedad y sobre todo también de cómo se han ido cumpliendo los plazos, ¿verdad? Y el desarrollo de iniciativas que se están viendo precisamente en la actualidad. Hay iniciativas que se tomaron y hasta leyes que se tomaron hace mucho tiempo que ahora están desarrollándose. Yo oía a Pablo hablando de eso mismo, ¿verdad? De las cosas que están pendientes. Bueno, pero lo más importante es que las estructuras están ahí, incluyendo el problema de la corrupción, ¿verdad? El problema de la corrupción, que es un fenómeno indiscutible, no sé si estará en tercer o cuarto lugar según las encuestas, el tema
de la corrupción, pero hay un cambio que la gente no percibe, porque el dominicano tiene memoria corta. Cuando yo era un joven oficial, y Nelson, un periodista bisoño, entonces el problema no era ese. ¿Tú sabes cuál era el problema de la corrupción? ¿Cuál era el problema? Que se escondían los actos de corrupción desde el Estado, se camuflajeaban o se le daban de lado. Pero ese no es el caso ahora. El caso es que el que mete la pata o mete la mano, entonces es procesado y no se esconde en detalle. Y hay organismos para luchar contra la corrupción, como el DEPRECO y una serie de... Entonces, yo creo que es parte de un avance. Si tú quisieras llamarle transición a eso, ¿verdad? Yo creo que estamos en un proceso de transición. Ahora, en el caso de las Fuerzas Armadas, yo te pienso que es injusto esa desconfianza. No por el asunto de que hay muchos militares y policías involucrados en la comisión de actos delictivos, ¿verdad? Que a mí me da la sensación de que a veces la iglesia está en manos de Lutero, sino porque en las Fuerzas Armadas esos siguen siendo casos excepcionales. La mayoría de los militares son gente sometida a una norma, ¿verdad? En un oficio poco bien remunerado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo su misión y su vigencia social depende precisamente del acatamiento y el cumplimiento de sus tareas constitucionales, las que están consagradas por la Constitución de la República. Sin embargo, dentro de las mismas Fuerzas Armadas, esa dinámica que te hablaba del progreso, el desarrollo y la novedad, ha ocurrido, no solamente de forma corporativa, sino también de forma individual. Tú ves y yo mismo me lleno de orgullo cuando yo veo o leo el currículum de los oficiales jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú lees un currículum de eso y tú ves que tienen una profesión liberal, ¿verdad? Está hablando de los oficiales superiores y hasta subalternos, y además han hecho han ocupado toda su currícula militar, ¿me entiendes? Entonces, tuve oficiales, coroneles, no solamente con una profesión, sino con 2 o 3 maestrías. ¿Se culpa a los militares de ser los grandes responsables de que se mantenga la corrupción en la frontera? ¿Eso es cierto? Bueno, pero no solamente en la República Dominicana. La frontera tiene sus males y sus vicios permanentes. Ahora, las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, en ausencia de lo que podríamos llamar, y lo que ha sido una tragedia, sobre todo en el pasado, de una política de Estado en el ámbito migratorio, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se ve abocado siempre a ese problema de la corrupción. ¿Que hay corrupción? Claro que hay corrupción, pero hay una preocupación permanente de los mandos militares de corregirla. Entonces habría que hablar entonces de la eficiencia de ese esfuerzo, ¿verdad? Si está dando resultados, si ha dado resultados. Yo pienso que sí. Ahora mismo se acaba de crear precisamente una organización militar para que agrupa, que es el recipiente de todos los esfuerzos de inteligencia. Eso es una cosa importante. La misma creación de lo que es esa organización que responsable de la frontera está haciendo su trabajo. Yo pienso que ahí va involucrados otros elementos, hay los elementos presupuestarios, los elementos, pero yo pienso, yo con las Fuerzas Armadas, no por ese vínculo permanente, ¿verdad?, de lo que ocupó mi vida profesional y mi vida en el sentido general, yo pienso que están bien encaminadas. Soto, en alguna de tus obras, hablando del tema migratorio, yo recuerdo que tú hablas de que cada vez que estamos deslindando, estableciendo los límites de la frontera, nosotros salimos perdiendo. Yo no voy a decir que Haití nos engaña a nosotros. ¿Qué hay que hacer para una frontera más y mejor protegida? ¿Y cómo eso de que siempre salimos perdiendo con los haitianos? Lo que yo te he dicho es algo rigurosamente histórico. Por 200 años la isla fue una sola, ¿verdad? Y fue nuestra, ¿verdad? Pero a partir de eso, de esa fecha, estamos hablando del siglo XVII, comenzamos a perder territorio hasta los años
30, ¿verdad? Hasta los años, a la década del 30 o la década del 40, estuvimos perdiendo territorio. Cada vez que había un diferéndum con la colonia del oeste, había una pérdida de territorio, ¿verdad? La gran responsabilidad nuestra es que en nuestro tiempo no haya pérdida de ese territorio. Y eso no solamente requiere, de como la hay, todo una estructura legal, sino también el papel de las Fuerzas Armadas. Mientras las Fuerzas Armadas sean más fuertes en la frontera, ¿verdad?, se supone que está garantizada la paz. Para garantizar la paz, inclusive para crear las condiciones de un intercambio cultural y comercial adecuado. Si eso no se logra, si eso no es, entonces estamos abocados a mirar siempre el vecino país como una amenaza migratoria como la hay y una amenaza en otros sentidos. Vamos a navegar un poquito. La participación de los militares en la política siempre ha sido un gran conflicto. Sí. Quinta República, ¿cómo va? Sí. Bueno, aunque no se ha convertido en un partido de oposición, ahora mismo es un aliado al gobierno. Sí. En la insatisfacción que tiene la sociedad dominicana, ¿podría un partido con nueva visión ser una corriente de crecimiento? ¿Cómo van ustedes? Mira, yo creo que tú dijiste algo interesante que me debo detener ahí. Tú dices que los militares siempre han sido, bueno, es que los militares han sido una constante en la historia de la República. Si tú miras los presidentes, hay mucha gente que dice, no, un guardia nunca ha podido. Eso estamos hablando de la contemporaneidad. Pero si tú haces una relación... ¿Pero está prohibido? No, pero no, escúchame. Estamos hablando del hecho histórico. Yo te estoy diciendo que los militares, si tú sacas una relación de los presidentes que han sido militares, yo me atrevería a decir que un 80% de los presidentes han sido militares. Ahora tú me hablas de la calidad. ¿Es eso? Bueno, por eso está prohibido la participación de los militares en política de la primera constitución, desde la constitución del 44. ¿Verdad? Hay siempre ese enfoque, ¿verdad?, de la supremacía del poder civil, precisamente por esa inferencia. Pero esa inferencia viene también no solamente por una inclinación de los militares a la política, sino por lo que representaron los militares en la historia nacional. Yo estoy hablando hasta de la contemporaneidad, porque entonces tú tienes que hablando de la contemporaneidad en los últimos 60 años, ¿verdad? Pues tú dices, no, eso fue una cosa del pasado. Ajá. Y Camaño fue presidente de la República. ¿Y cómo está aquí? Y Antonio Inver Barrera no fue presidente de la República, ¿verdad? Entonces, precisamente por una serie de crisis, ¿verdad? Entonces, Quinta República, que no tiene que ver nada con eso, porque la mayoría de los dirigentes y participantes de Quinta República, eso no es un partido de guardia, en términos reales. No. Claro, ¿verdad? Entonces yo te digo, ni de militares retirados que ya tienen ni siquiera eso. Quizás es un referente importante. ¿En qué estamos nosotros ahora? Y tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora también. Nosotros estamos en una reestructuración de la dirigencia nacional. Ahora en septiembre tenemos una reunión de la Junta Política y también tenemos un pleno de dirigentes. Ahora, en septiembre, ¿verdad? Para ajustar, prepararnos. ¿Qué es lo que está pasando en todos los partidos? Porque la gente no comprende que lo que está pasando en todos los partidos, incluyendo en el gran partido de gobierno, es una recomposición de fuerza, ¿verdad?, propia. Eso pasa también en la guerra. Después de una batalla viene la recomposición y la reconstitución de fuerza. Entonces en eso está todo el país político en este momento. Soto, las organizaciones sobre todo. Una de tus obras más recientes, Geopolitiqueando, sí, hace una visión del mundo, del mapa mundial geopolítico. Estados Unidos expresó su preocupación por el establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Dominicana con China Popular. Es como en los tiempos de la Guerra Fría. Esta parte del mundo nos pertenece a nosotros, ustedes no deben venir a meterse aquí. Sí. Entonces yo no sé si la República Dominicana anda por el camino correcto, si los Estados Unidos están un poco descaminados o si esa expansión china tiene mucho que ver con una recomposición del mapa mundial, político y económico. Bueno, mira, yo pienso que, tú lo dijiste, ese es un problema fundamentalmente geopolítico. Y no es solamente que ustedes no vengan a meterse aquí, ese no es el problema, porque
¿cuántos aliados le quedan a Taiwán en América Latina? Estamos hablando de... en Sudamérica solamente tenemos a Paraguay, ¿verdad? Como aliado de Taiwán. Y los demás países pertenecen a Centroamérica y al Caribe. Pero estamos hablando de 4 o 5 países, no más. Entonces, el problema es que no vengan a meterse aquí porque China tiene relaciones con la mayoría de los países de América Latina. Lo que estamos hablando es un problema que aunque sea aquí, es allá. Cada vez que Taiwán pierde un aliado, en realidad no lo está perdiendo Taiwán. Lo está perdiendo los Estados Unidos por el concepto que hemos hablado muchas veces de Santo Domingo o el Caribe como frontera imperial, ¿verdad? Es un asunto. Fíjate que cuando China emerge ahora como una gran potencia, muchos dicen que como una potencia imperialista, nosotros tenemos la misma expectativa en el Caribe que hemos tenido siempre en cada proceso histórico en la sucesión de los imperios con el Caribe, porque esta es la frontera imperial. Santo Domingo, ¿verdad? Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe y por lo tanto, del Caribe insular, y por lo tanto es el centro también de la frontera imperial. ¿Entiendes? Entonces, hay que saber, para jugar lo que está pasando aquí hay que ver lo que está pasando allá. Es una zona de conflicto. Tenemos ahí el mar meridional de China, el estrecho de China, lo que representa toda en la región una serie de países que están en conflicto permanente ahí, y que los Estados Unidos tienen una presencia importante y viva en la región e intereses poderosos en la región. Soto, la literatura, la poesía, yo veo que tu permanencia en Taiwán, Epístola sin tiempo para Juan Pablo Duarte. Sí. Eso fue escrito allá, o sea que la musa se mantiene. Sí, no revoloteada. No solamente se mantiene, sino que la nostalgia. Qué interesante oye eso. Sacudió la musa. Total. Sacudió la musa. Sí, entonces. Sí, porque se va escribiendo según esa musa en diferentes etapas. Claro. Entonces la nostalgia. Fíjate, y despertó la musa de la poesía, una musa que estaba dormida ante otras expresiones literarias, pero la despertó y entonces ahí nació la Epístola sin tiempo a Juan Pablo Duarte, un poema muy extenso que se llama La Patria. Bueno, y sí, tengo todo un libro de poesía, que estoy ahora trabajando con la finalidad de publicarlo oportunamente. Todo producido en Taiwán. Mientras tanto, yo me voy a quedar con un clásico, Las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey, sí, que tengo tarea de leerlo ahora. Me encantó, comencé a hojearlo y me quedé enamorada de esto. Sí, bueno, y fíjate, ese es un libro que tendrá vigencia permanente, porque atañe a la cultura del dominicano. Y esa cultura, ¿verdad?, se refleja directamente en la política permanentemente. No, permanentemente, porque es que todavía ayer me estaba yo riendo de un dirigente político que en sus declaraciones, si toma de 4 refranes, para explicar lo que quería decir, de 4 refranes populares, fundamentalmente campesinos, porque la cultura dominicana anterior a este proceso, sus raíces son fundamentalmente rurales, campesinas. Las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey, te le fuiste adelante por 10 a Robert Greene, sí, y sus 48 leyes. Sí, hay una, la 38, no coger monte por donde hay carretera. Eso podía aplicar a República Dominicana, que cogió una carretera, una autopista para China popular. Claro. Pero también se aplica mucho ahí a la República Dominicana. Incluso esa ley habla de episodios de la política nuestra, en el cual un gobernante se ve compelido a dejar el monte y coger una carretera. Sí. Eso es muy aleccionadora esa ley. Bueno, recuerda que también se dice no dejar camino real por vereda. Sí. Y es muy propio pero se aplica fundamentalmente en la vida diaria y en la política. Es algo que yo le digo, por ejemplo, a mi conductor, a mi chofer, se lo digo diariamente, ¿verdad? Él buscando de atajo por los tapones, digo, no deje camino real por vereda.
¿verdad? Bueno, general, vamos a agradecerle su presencia en Enfoque Matinal. Teniente general. Sí, también. Vamos a respetar los rangos. Sí, pero me sentí muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que sí, estamos entre tres santiagueros aquí. No, y además sí, el hombre es de Santiago. Además que se pueden articular ideas. Se pueden articular ideas en espacios como este. Y eso es muy bueno. Bueno, muy bueno. Nos acompañó en esta mañana José Miguel Soto Jiménez, embajador de la República, exsecretario de las Fuerzas Armadas. Continuamos con Enfoque Matinal. Gracias. Nos acompaña en esta mañana Pedro Justo Castellanos Curi, magistrado, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Buen día, magistrado. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, veo que le trae por aquí la celebración de un evento, de un congreso, el 4º Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional. Efectivamente, Nelson, ahora el 19 de septiembre hasta el 21, el Tribunal Constitucional organiza el 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Ese evento lo hemos realizado ya, como se infiere, en 3 ocasiones anteriores, desde el año 2013, y es un evento que organizamos cada 2 años. Originalmente comenzamos haciendo las primeras 2 versiones en el 2013 y en el 2014, pero luego comenzamos a hacerlo cada 2 años. Es un evento que se ha posicionado ya como el evento académico más importante del país, especialmente en el área jurídica y más especialmente en el área jurídico-constitucional. Es un evento internacional que usualmente traemos a una cantidad importante de invitados internacionales, figuras prominentes del derecho constitucional a nivel mundial. Y en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, va a venir una cantidad importante, alrededor de 11 invitados internacionales que usualmente también son acompañados por los más destacados juristas dominicanos. Cada congreso, bueno, déjame decirte, el congreso responde a una política que ha asumido el Tribunal Constitucional en cuanto a la promoción de la educación constitucional en el país. El presidente del tribunal lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones y eso forma parte del espíritu del Tribunal Constitucional, que hay que promover el conocimiento de la Constitución. Para poder amar la Constitución hay que conocer la Constitución. Para poder vivir en Constitución, como le gusta decir al presidente Rey Guevara, hay que conocerla y amarla. Entonces, todos estos esfuerzos, que no es el único, porque el tribunal desarrolla una multiplicidad permanentemente de acciones educativas a nivel de todo el territorio nacional, a través de diplomados, talleres, charlas, conversatorios, propende hacia ese objetivo de promover el conocimiento del derecho constitucional en todos los estamentos de la sociedad dominicana. Este congreso tiene un perfil muy particular porque es una actividad ya de un nivel superior en el que participan, como te decía, prominentes figuras nacionales e internacionales, y usualmente cada congreso tiene un tema alrededor del cual giran los demás temas que se tratan en el mismo. En esta ocasión el tema no podía ser más pertinente, más interesante. El tema del Congreso es la constitucionalización del derecho. La constitucionalización del derecho. Es un fenómeno mundial. El derecho constitucional ha ido ocupando cada vez más un lugar central en la vida de los pueblos, en los ordenamientos jurídicos. Ya no es lo mismo, yo le comentaba a alguien estos días, no es lo mismo el derecho constitucional hoy, cuando mis hijos estudian, por ejemplo, que cuando yo estudié, o los hombres y mujeres de mi generación estudiamos en las aulas universitarias. El derecho constitucional era una asignatura que a lo más podría resultar bonita e interesante, pero nada más. Pero hoy día el derecho constitucional ocupa un lugar central en la vida de los pueblos, no ni siquiera en la vida de las academias, no en la vida de los pueblos. Sobre la calidad de los invitados, ¿está circunscrito al ámbito de la región? No, hay invitados, vienen 4 juristas españoles, vienen un jurista italiano, vienen figuras de América Latina,
Vienen jueces de tribunales constitucionales, de jueces de tribunales superiores, o sea, de Corte Suprema o de como sea que se llamen en los diferentes países. Y entonces, a partir de ese tema que te decía, la constitucionalización del derecho, vamos a ver las vertientes que nos parecieron más importantes e interesantes, porque es un tema que no se acaba. Pero entonces vamos a ver la constitucionalización del derecho en la vida política, por ejemplo, y viene el maestro argentino Roberto Gargarella a dar una conferencia, y esa conferencia va a estar acompañada a continuación de un panel en el que van a participar el presidente de la Junta Central Electoral, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, Marisol Vicens, abogada, Cristóbal Rodríguez, también abogado, y luego vamos a ver la constitucionalización del derecho de la vida económica, por ejemplo. Y entonces vamos a tener ahí una conferencia de un magistrado español, de un especialista español, ese no es juez, y va a estar acompañada de una figura nacional como Eduardo Jorge Prats, que es especialista en todo lo que tiene que ver con el derecho económico. Trabajó en la elaboración del Código Monetario y Financiero, fue consultor jurídico del Banco Central y es un hombre a cuyo perfil no hay mucho más que agregarle. Y vamos a ver también la constitucionalización del derecho administrativo, la constitucionalización del derecho laboral, la constitucionalización del derecho penal, del derecho civil. Es decir, vamos a abarcar, a partir de esa sombrilla temática, vamos a abarcar las principales vertientes del derecho en general, con la participación siempre tratando de tener una óptica general primero, pero también aterrizarla de inmediato a la realidad dominicana. Por eso cada uno de esos temas va a tener un esquema parecido a ese que yo te acabo de señalar con el tema de la vida política, que hay un enfoque general primero y luego tratamos de aterrizar el tema al caso dominicano. ¿Será un evento abierto al público o tendrá algunas restricciones? Es un evento, va a ser del 19 al 21 en el Hotel Sheraton. Está dirigido a abogados y estudiantes y bueno, el público en general que esté interesado. Tiene un costo casi simbólico para profesionales de 10,000 pesos y para estudiantes de 5,000 pesos. Usualmente ese es un evento que ha tenido una asistencia extraordinaria. El promedio de participantes ha rondado en 500 participantes y a veces no han sido más porque no se puede más. Presupone una inscripción previa. ¿Cuál es el mecanismo? Supone una inscripción previa que puede ser virtual o presencial. En la página del Tribunal Constitucional están todos los detalles y todas las vías por las cuales las personas se pueden inscribir. Este año tenemos las mejoras importantes en ese aspecto en cuanto a los mecanismos tecnológicos que van a facilitar la inscripción y la participación en el evento, y nosotros estamos seguros de que va a tener el éxito que ha tenido en ocasiones anteriores, aunque obviamente estamos dando a conocer el evento y promoviendo la asistencia de todos aquellos interesados. El material de este tipo de eventos se recoge en algún tipo de publicación. ¿Qué provecho se le saca, por ejemplo, a los 3 eventos anteriores? Cada uno de esos eventos entonces ha tenido posteriormente una publicación, está con todo el contenido está condensado en un libro, y este año esperamos hacer eso mismo. Usualmente las conferencias y las participaciones en esos congresos son realmente material que debería estar en la biblioteca de cualquier dominicano, aunque no sea abogado, porque suelen ser materiales muy interesantes. Este tipo de evento, me imagino, forma parte del programa del Tribunal de Proyección hacia externa. Es un evento que responde, como yo te decía, al propósito que se ha dado el Tribunal Constitucional de promover el conocimiento de la Constitución y del derecho constitucional en la sociedad dominicana. Es un evento que desde el punto de vista económico es más una inversión social que económica, porque el retorno de un evento como ese es muy bajo, pero para nosotros es sumamente importante que cada vez más los dominicanos se acerquen a la Constitución, al derecho constitucional, a la justicia constitucional, que vean otras experiencias, que tengan una visión más amplia de lo que ocurre en este mundo, que como el tema del Congreso sugiere, ocupa un lugar central en la vida de los pueblos. Magistrado, vamos a repetir temática,
lugar y fecha. Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, del 19 al 21 de septiembre, los 3 días en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, alrededor del tema de la constitucionalización del derecho. Magistrado Castellano Curi, vamos a agradecer su presencia con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Bueno, continuamos con Enfoque Matinal. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Vamos a hablar del futuro de la publicidad. Todo se está moviendo, el mercado se está moviendo muy rápido y la gente necesita estar enterada e informada. Hay un gran evento en proyecto en solo días en República Dominicana y vamos a hablar de esto con Elliot Martínez. Buenos días, Elliot. Muchísimas gracias por recibirme aquí en CDN. Para mí es un placer poder... La casa, ¿verdad? La casa. La casa donde empezamos. Para mí es un placer traer lo que es el FOA en esta 5ª edición, donde vamos a tener exponentes de alta calidad, como siempre nos ha caracterizado, y vamos a hablar sobre lo que es el futuro del mercadeo y la publicidad. Para quienes no saben quién es el FOA es el Congreso de Publicidad y Mercadeo más importante de España, México y aquí en la República Dominicana en su 5ª versión, donde ya ha tenido 18 ediciones y ahora tiene la número 19 aquí en el país. Este año contamos con la presencia del Senior Advisor del CEO de Coca-Cola, Marcos de Quinto, es la persona que aconseja al presidente de Coca-Cola. No sé ustedes, pero para mí es interesante el hecho de poder adquirir conocimiento de una persona que hay que escucharle los cuentos a alguien con esa experiencia. Exacto, 35 los años. Los cuentos y los trucos. No, y aparte que tuvo 35 años de experiencia como vicepresidente del área de mercadeo dentro de la marca de lo que es Coca-Cola. O sea que eso es fenomenal. También está Lars Edelbauer. Sí, Lars Edelbauer fue quien digitalizó la empresa de Lego. La tomó en pañales, en medio digital, no tenía Facebook, ni YouTube, ni nada de eso. Y toda esa estrategia de marketing digital la desarrolló este caballero y es posicionado y es considerado uno de los mejores en esto de lo que es el marketing digital. Está David Millman, que habla de Design Matters. Ella nace de un podcast. Antes fue diseñadora y fue la que remodeló lo que es el branding de Burger King, hizo el diseño de los empaques de Häagen-Dazs, también cómo se veía la lata de 7-Up y todo eso. Esta persona también aquí. Se desarrollan muchas otras actividades también, como es el caso de previo al Congreso. Todo lo que dije es el 27 de septiembre. Todo lo que he planteado es el 27 de septiembre, un congreso que dura el día completo en el Centro de Convenciones de San Luis. ¿Solo un día? Un día completo. Okay. Desde temprano en la mañana hasta la tarde. Y previo a esto tenemos Masterclass. Ya se nos llenó el primero, que era The Customer Experience con Carlos de Molina. Mónica Méndez es el 20 de septiembre, quedaban 3 cupos la última vez que chequeamos, o sea que mi consejo es que vaya. Es Communication, a Digital Corporate Communication, y ella va a estar tratando cómo manejar la comunicación a nivel corporativo dentro de las empresas. Esto es ya dirigido a personas que están inmersos dentro de la carrera, que conocen ya más sobre lo que es el mundo del mercadeo en sí, la publicidad, pero todo enfocado a la digitalización y el futuro, porque no sé si tú te has dado cuenta que vivimos en tiempos que son líquidos. Claro, todo está en movimiento. Y Elliot, Sí. Para que la gente le dé seguimiento a todo esto que suena tan interesante de Future of Advertising, ¿dónde debe llamar? ¿Cómo comunicarse? Fácilmente. Usted va a FOA.do, ahí tiene los números de teléfono, o seguirnos a través de las redes sociales como FOA Dominicana. En Instagram nosotros estamos compartiendo mucho contenido de calidad, donde usted puede nutrirse sobre lo que será el Congreso y también obtener tips de lo que fueron los demás y lo que puede también usted implementar en sus redes sociales. Hay concursos también, o sea que si está pendiente de las redes sociales va a tener el chance de tal vez ser el agraciado de participar de manera gratuita. Hay que reaccionar a todos estos cambios que pueden ahora ser el ingrediente que cualquier emprendedor necesita para disparar su crecimiento. Y una forma inteligente es haciendo el futuro ahora. Es una inversión que se refleja a largo plazo
y estamos hablando de las personas que están haciendo el futuro dentro de esas empresas y que lo hicieron en su momento también. Elliot, muchísimas gracias. Y la gente entonces que se ponga en sintonía con todo este movimiento que pone República Dominicana al alcance de gente tan capaz. Seguimos con Enfoque Matinal. Bueno. Usted no me diga eso. Mire, señores, es que hasta para correr hombres, cuando usted ve serpientes, boas y reptiles que en República Dominicana la gente no ha tenido en su hábitat y hay mucho desconocimiento, un peligro advertido, un miedo social a especies que uno no conoce y que se han convertido en eso. Hay un miedo por parte de los vecinos. Estuvo el Ministerio de Medio Ambiente ahí, de hecho dice Medio Ambiente que no hay peligro, que la gente que esté quieta, pero dígame cómo usted se está quieto con un vecino así. ¿Cómo usted le dice a la gente que se esté quieto con un vecino así? ¿Tú lo quieres de vecino? ¿La quieres esa boba de vecina? Entonces no es tan simple como decirle a un entorno de muchos niños, de gente de trabajo, estése quieto y vayas a trabajar, que no ocurre nada. Hay un compromiso por parte de Medio Ambiente de llevar la tranquilidad ahora a las colinas de Jaina. Ayer tengo entendido que cuando estuvo la Dirección de Biodiversidad de Medio Ambiente ahí, les dijeron a los vecinos que volverían si es vista la boa. Óigame, eso no es de usted volver si ve la boa, es que comience a buscarla. Sí. Y ante un tipo de especie que por su dimensión, su grosor, genera un miedo razonable. Así que estamos con ustedes, a la gente de las colinas de Jaina, como también pendientes del seguimiento de medio ambiente en el día de hoy. Aunque no creo que sea muy difícil localizar a una bestia de ese tamaño. Es que hay un bosque aparentemente en esa casa, un pequeño bosque, y hay cuevas en donde han identificado otras pequeñas especies también, reptiles. No, pero medio ambiente que aproveche. La cara del señor Rodríguez me tiene a mí. No, medio ambiente que aproveche y eduque, porque es verdad, nosotros es un problema cultural, un problema de que no es una especie que uno conoce. Tal vez el propietario de la vivienda, que no aparece, podría explicar esa afición que él tiene porque aparecieron dos más sí. En su entorno. Pero realmente es la boa intimida. Y esa boca que presentaron ahí es para seguir corriendo, no para darle un cariñito. Mira, hay un pequeño bosque en esa casa, un área en donde se han anidado aparentemente, y no por casualidad. Es que toda la información alrededor del caso parece sugerir que este extranjero tenía esas mascotas que ahora han crecido. Bueno, mi hermano. Bueno, se acabó el tiempo de repente, y no fue la boa que se lo comió, sino un programa bastante movido, bastante dinámico que hemos tenido nosotros en el día de hoy. Así es, el compromiso es seguir haciendo información y por eso les invitamos a estar con nosotros mañana a las 7 en otro Enfoque Matinal. El día es temprano, listo para aprovecharse. Bueno, los técnicos de medio ambiente que aparezcan acariciando la boa para nosotros ir tomando confianza, entrando en confianza. Buenos días. Me gustó esta.